es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Dedicó varios años de su trabajo como terapeuta. Muchos de los que estamos aquí lo conocemos de hace tiempo, lo sentimos de nuestra casa y guían el camino. Sus palabras tienen el don de despertar en nuestro interior resonancias de la genuina espiritualidad, del fondo de plenitud que somos. Se haya comprometido en la tarea de articular psicología y espiritualidad, abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. Su trabajo asume y desarrolla la teoría transpersonal y el modelo no dual de cognición. Además, tiene una larga trayectoria como escritor. Sin referir las publicaciones anteriores a esta fecha, desde el 2013 hasta la actualidad ha publicado 20 libros, entre los que destacamos: Otro modo de leer el Evangelio, La dicha de ser, Presencia, Metáforas de la no dualidad. Permanece y continúa dedicado por completo a encuentros, retiros, foros de espiritualidad, cursos en el extranjero y másters en la Universidad de Barcelona. Utiliza la meditación como experiencia profunda para vivenciar la unidad y superar toda separatividad y dualidad. Acerca de la misma dice: la meditación es una forma de vivir, una forma de ser, porque es nada menos que un estado de consciencia. La meditación no es una práctica, es vivir en estado de presencia, percibiendo que no hay nada separado de nada y que nuestra verdadera identidad no es el yo, tal como creemos en el estado del pensamiento, sino esa misma presencia ilimitada y eterna. Es la dimensión profunda de todo lo real. Hablando de la articulación de la psicología y la espiritualidad, señala como relevante la convergencia entre ambas. Son dos raíles, dice, que es preciso recorrer simultáneamente, porque la espiritualidad sin la psicología se queda coja y la psicología sin la espiritualidad permanece ciega. De hecho, afirma, desde la experiencia, el olvido de uno de esos dos raíles hace que la persona descarrile fácilmente. ¿Hacia dónde caminamos?, le preguntaban recientemente, y contesta: hacia ninguna parte. No hay camino porque no hay distancia. Lo que somos es ya aquí y ahora. Todo es ahora. ¿Qué nos hace falta? Una sola cosa: reconocerlo, caer en la cuenta, o como afirman todas las tradiciones de sabiduría, salir del sueño de nuestra mente, ego, y despertar. A través de sus talleres y foros, él apunta a la dirección que debemos tomar y al trabajo que debemos realizar, tal como señala en uno de sus libros, Presencia. Naciste con alas, no estás destinado a arrastrarte, aprende a usarlas y vuela. Rumi. Despertar. Esta es la dirección que deseamos nos indiques. Nos orientaremos hacia ella, haremos el camino y aprenderemos a volar. Damos paso a Enrique Martínez con su ponencia El camino espiritual, del estado mental al estado de presencia. Buenos días, ahora parece que sí. Gracias, Julia. Esto tiene que tener gente amiga que dicen cosas ahí que no terminan nunca, ¿no? Aparte de que ha hecho una síntesis estupenda. Ya casi ha dicho todo lo que quería compartir esta mañana. Estamos en la 9ª edición del Foro de Espiritualidad de Alcoy, que fue el primero, no podía ser de otro modo, los alcoyanos y alcoyanas son así. Fue el primero de toda esta ronda de foros que luego se ha ido extendiendo por toda la península. Así que enhorabuena por haber sido los primeros y primeras y por estar ya en la 9ª edición. Y he de decir que de estas 9 ediciones no he fallado ninguna. A veces viene a mi pesar, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado no estar en todas ellas y haber dado lugar a otro. Pero por otro lado estoy contento y orgulloso de haber participado ahí y de estar hoy también aquí.
de ver caras conocidas entre los ponentes y entre el resto, de ver caras queridas y de poder compartir, pues como decía Julia, lo que me ha brotado a partir de estas dos palabras que ella ha repetido más que ninguna otra y que dan título a esta novena edición. Enhorabuena, por supuesto, a la Asociación DAAT y a todo vuestro ímprobo esfuerzo con resultados tan visibles. Las dos palabras, digo, que repetía Julia y que dan título a esta novena edición son despertar y presencia. Entonces, lo que he preparado desde que me avisaron en su principio fue como plantear el camino espiritual, por todas las matizaciones que luego pueda hacer, como un camino, como un proceso que va del estado mental al estado de presencia. Entonces estamos hablando de dos estados de consciencia y de un recorrido. Si algo tenemos claro los humanos, lo hayamos formulado de una forma o de otra, es que todos, absolutamente todos, buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento. Esto nos aúna a todos, ¿no? A veces en los talleres que hacemos en verano de silencio de varios días, de 5 días, Ana María de las Heras, a quienes muchos conocéis porque también promueve el foro de Logroño, suele hacer algunas prácticas relacionadas con mindfulness en las que ella se ha ido preparando y que consiste en que las personas por parejas compartan alguna alegría suya y alguna tristeza o algún dolor suyo. Y una vez que se ha compartido por parejas, pues luego se hace como una puesta en común. Y lo que a ella le interesa subrayar, y efectivamente se consigue siempre, es caer en la cuenta de que lo que anhelamos todos es ser felices y liberarnos del sufrimiento. Pues bien, esto que constituye el anhelo compartido por todos los seres humanos, incluso por los que objetivamente actúan contra ellos mismos, también interiormente no pueden dejar de buscar ser felices. Esto parece cada vez más claro que lo alcanzamos únicamente gracias a la comprensión. No una comprensión mental que tendría que ver con la erudición y con... no, que también está bien en su campo, sino con esa otra comprensión profunda, vivencial, experiencial, que nos permite responder adecuadamente a la única cuestión decisiva: ¿quién soy yo? Y sobre eso va a girar lo que quería compartir. Dicho de un modo un poquito más sencillo, todo se ventila en la persona, en el ser humano, en comprender lo que somos. La ignorancia de ello lleva aparejada siempre confusión y sufrimiento. Por eso se ha dicho con razón que el único vicio es la ignorancia, igual que la única virtud es la comprensión, porque todo se ventila ahí. Y la comprensión pasa por una sola cuestión, la cuestión decisiva: ¿qué soy yo? Fijaos que ni siquiera me atrevo a poner quién soy yo, porque la mente, que es tan sutil, y la sutileza es buena para otras cosas, debido a esa sutileza tiende a engañarnos. Y si tú preguntas quién soy yo, o yo por lo menos si pregunto quién soy yo, fácilmente mi razón, la mente, me objetiva y entiende ese quién como un yo, y ya de entrada estoy dando una respuesta que probablemente no tiene mucho de adecuación. Sin embargo, la pregunta ¿qué soy yo? Es una pregunta que abre, sencillamente, que da abierta. Pues bien, esta pregunta decisiva constituye nada menos que el núcleo del camino espiritual. La espiritualidad no tiene que ver con religiones, con creencias, con ideologías. La espiritualidad tiene que ver con la respuesta adecuada a esta cuestión: ¿qué soy yo? Entonces, ¿qué es una persona espiritual? Sin que eso sea tampoco una etiqueta para colocarse. Una persona espiritual es una persona que comprende, saborea, vive lo que es, y eso constituye. A partir de aquí he dividido algunos puntos y vamos a empezar por el primero, que es simplemente una constatación. Voy a decir lo mismo desde varios ángulos, por si esto facilita la comprensión, pero la primera cuestión sería esta. Lo que llamamos camino espiritual es el camino de la sabiduría. Es lo mismo. Hablar de espiritualidad, de sabiduría, de comprensión profunda, son todo equivalentes, ¿no? Y este camino de sabiduría se sostiene en la atención. Esto me parece decisivo, sobre todo cuando una persona tiene un cierto recorrido y una cierta práctica, se da cuenta de que el camino entre el pensar y el atender tiene sus efectos inmediatos, y que en la medida en que crecemos en atención,
el pensamiento que funciona por libre, me refiero a la cavilación, la rumiación, la elucubración, va descendiendo y a la inversa, como si fuera una balanza, cuando la atención decae, la mente pensante va adquiriendo cada vez más terreno con todas las consecuencias que eso tiene. Visto desde este ángulo, podría decirse que el camino de la sabiduría o de la espiritualidad consiste en quitar pensamiento y poner atención. O si queréis de otro modo, un poquito más ajustado probablemente, consiste en pasar del pensar al atender. Y no porque tengamos nada contra el pensamiento, ni contra la razón, es una joya impresionante y la mente la herramienta más preciosa de la que disponemos. No es nada contra el pensamiento ni la mente, es sencillamente prevenirnos para no reducirnos a ella, caer en la cuenta de que tenemos mente, la mente funcional de la que se habla en la India, por ejemplo, ¿no? Pero que no nos reducimos a la mente. Por eso, un camino de sabiduría, un camino de comprensión de que somos, de lo que somos, únicamente puede apoyarse en la atención. Nadie va a saber qué es pensando, porque la mente no tiene respuesta adecuada para esa pregunta. Porque dado que lo que somos, como veremos, no es un objeto, la mente no puede responder a eso. A esa respuesta llegamos únicamente gracias y de la mano de la atención. Por eso que se ventila tanto. Sin embargo, todo el rato estoy hablando de camino, camino espiritual, camino de sabiduría, y aquí encontramos la primera paradoja. Anteayer estaba en un grupo con el que solemos meditar periódicamente, y de pronto una chica con una cara así de asombro grande, a raíz de lo que estábamos compartiendo en el grupo, dice: pero es que todo está lleno de paradojas. Todo está lleno de paradojas. La paradoja, tal como yo lo veo, es el sello de lo profundo, por tanto el sello de lo humano. Yo creo que nada profundo puede comprenderse al margen de la paradoja. Pues una de tantas paradojas, saldrán más, es que este camino del que estamos hablando y que nos ha traído probablemente aquí esta mañana, es un camino sin camino. Como decía antes Julia, muy bien resumido, es un camino sin camino porque no tenemos a ninguna parte a donde llegar, porque ya estamos en casa. Entonces, cualquier paso que diéramos para llegar a casa, en realidad nos estaríamos alejando de ella. Aquí hay una paradoja. Pero, sin embargo, visto desde el plano psicológico, desde el plano de la forma, desde el plano del yo, lo planteamos como un camino. Decía antes, claro, yo voy caminando para quitar pensamiento, poner atención, mi mente eso lo lee como camino. Pero, otra paradoja, si lo vemos desde el nivel profundo de nuestra identidad, ahí es donde reconoces, no hay ningún camino que recorrer, ya estamos en casa. Decía que la paradoja es una característica de lo humano, incluso un sello de verdad, un sello de autenticidad y, por supuesto, un sello de profundidad, de lo profundo. Y repetía también que la espiritualidad, por tanto, es un camino de comprensión. No es un camino, por supuesto, mental, no es un camino voluntarista, no es un camino de propósitos, no es un camino de esfuerzo, de entrada. Es un camino de comprender o caer en la cuenta. Y este camino de comprensión, perdonad la reiteración, se sostiene siempre en la atención. De ahí la importancia de todas las prácticas que podamos hacer atencionales, es decir, prácticas para entrenar, adiestrar nuestra capacidad de atender, que está en todos y todas nosotros, pero que puede estar dormida, puede estar olvidada. Esto que conocemos ahora como mindfulness, más allá de los riesgos o de las trampas que también, como todo lo que se pone de moda, pueda encerrar, en realidad significa eso, práctica atencional. Son como adiestramientos para ejercitarnos en la atención. Y personalmente tengo cada vez más claro que la atención es el punto de partida y el sostén de todos los caminos espirituales. Y me parece comprender que todos los caminos espirituales esto lo han dado, por supuesto, más allá de la trayectoria histórica que cada camino de aquellos luego, posteriormente, haya tomado. Pero en el origen, como punto de partida, como sostén, está siempre la atención. O como le gusta decir a un gran sabio también, yo creo, me parece que cumplía hoy, alguien me ha dicho, 95 años, ¿puede ser? Billy Gissjager, el famoso autor de La ola y el mar, ¿no? El monje benedictino alemán y maestro zen. Billy Gish, en uno de sus últimos libros, escribe: la atención es la práctica más importante y la más difícil en el camino espiritual.
Un hombre que ha dedicado toda su vida a esta, ya con 95 años, tiene toda razón del mundo, creo que es bueno hacerle caso. Es la práctica más importante y la más difícil. ¿Por qué la más difícil? Porque estamos tan identificados con nuestra mente pensante que nos pasamos todo el día pensando, rumiando casi, aunque no tengamos motivo para ello, y esto nos suele atrapar tanto que entrar por el camino de la atención nos hace difícil. En definitiva, y vuelvo a decir lo mismo, la atención es la que nos va a llevar del estado mental al estado de presencia, la que opera este cambio, a pesar de que, como digo, se trate de un camino sin camino. Vamos a dar un pasito más. Estamos hablando del camino de la sabiduría, el camino espiritual, no es nada más que poner conciencia, poner comprensión. Vamos a hablar del estado mental, ¿no? Brevemente. El estado mental es aquel estado de conciencia en el que nos identificamos con el yo. Identificarse con el yo es lo mismo que reducirse a la mente, reducirse al pensar. Y de nuevo nos encontramos con la pregunta decisiva: ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y como decía antes, todo va a depender de la respuesta que demos a esta pregunta. Pero claro, esta respuesta es diferente según el nivel de conciencia o el estado de conciencia en el que nos encontremos. Y por simplificarlo quizá en exceso, pero por motivos pedagógicos, podemos distinguir como tres grandes estados de conciencia, que son el estado onírico del sueño, del que hemos salido, si hemos tenido suerte esta noche y no ha habido insomnio hace un ratito, el estado mental o el estado de vigilia y lo que solemos llamar habitualmente el estado de presencia. Y ahora que lo veo aquí escrito, antes iba a decirlo, se me ha pasado, este año estamos haciendo en COI unos encuentros que giran sobre cómo vivir, en torno al tema de cómo vivir las crisis desde el estado de presencia. Digo esto porque los que compartís más esos encuentros, todo esto os va a sonar conocido, así que disculpáis, o si os interesa, tratéis de escuchar desde un lugar que os pueda sonar a nuevo, por si eso despierta ecos también nuevos en vosotros y vosotras. ¿Qué ocurre en el estado mental? Que es del que vamos a empezar a hablar. Lo que se percibe en el estado mental es lo que llamamos el yo, como si fuera nuestra identidad. Pero eso no es nada más que un yo idea, un yo objeto, por tanto, es el yo pensado. La identidad nuestra que percibimos cuando estamos en el estado mental no es nada más que algo producido por nuestra mente. Es decir, no es nada más que un relato mental. Lo que mi mente me dice acerca de mí, eso creo que soy y a eso le llamamos el yo. Pero es que, como decía antes, mi mente nunca me puede hablar de mí. Mi mente habla acerca de mí. Es muy distinto. Cuando hablamos acerca de algo, podemos dar información y hacerla muy erudita, dar muchos datos, pero estamos hablando acerca de algo, no estamos hablando del núcleo. Por el contrario, cuando yo hablo de mí, probablemente el mejor lenguaje, el más adecuado sería el silencio. Porque no puedo hablar de mí apropiadamente, con conceptos ni con palabras. Pero en cualquier caso, solo puedo hablar de mí cuando lo he experimentado. Porque solo podemos hablar de algo cuando caemos en la cuenta de que somos ese algo. Hasta que yo no soy algo, puedo hablar acerca de, pero nunca de ese algo, ¿no? El estado mental es un estado de consciencia, como digo, caracterizado por la identificación con la mente. O sin darnos cuenta, estamos encerraditos, reducidos a la mente. Y eso produce dos efectos inmediatos. La mente se convierte en nuestra jaula, estamos como un hámster ahí girando en torno y siempre dentro de la jaula de la mente. Y la hipnosis, estamos en un estado hipnótico. Estar hipnotizados significa creer que la realidad es como nuestra mente la ve. Como mi mente la ve, con el agravante de que estamos convencidos y casi daríamos la vida por ello, de que las cosas son como nuestra mente las ve, pero no es así en absoluto. Por eso, mientras no vamos creciendo, no se nos va regalando comprensión, es muy difícil salir tanto de la jaula como de este estado hipnótico, ¿no? Y sin embargo, pasa por ahí. Como decía, la identificación con el yo no es nada más que la identificación con lo que mi mente me dice acerca de mí, es decir, con el relato que mi mente ha construido sobre mí. Y cuando estamos en ese estado mental nos vemos en una especie de noria,
Noria, que empieza en una sensación de vacío y que termina también en el vacío. Vacío porque como el yo solo es un relato, como el yo solo es un pensamiento, no tiene consistencia propia. Entonces, por más que haya un trabajo psicológico, que es bueno, que nos pueda liberar de vacíos afectivos, de vacíos psicológicos, pero mientras dure la identificación con el yo, estaremos en lo que se puede llamar un vacío existencial. Y donde hay vacío siempre hay ansiedad. Ansiedad en psicología, aunque vaya acompañada siempre del miedo, cuando padecemos ansiedad lo sabemos. Ansiedad significa hambre, hambre de afecto. Y el hambre nace del vacío que nos resulta insoportable, por lo cual la ansiedad suele traducirse en adicciones, que son comportamientos más o menos compulsivos, cualquiera que sea su objeto, con los que tratamos de compensar aquel vacío que nos resulta imposible de sobrellevar, pero que al final, sea cual sea la adicción, va a terminar también en vacío, con una frustración mayor. Es decir, el yo, tal como lo conocemos, y creo que de esto todos y todas tenemos experiencia, se caracteriza por la insatisfacción, por tanto la voracidad y la insaciabilidad, como veis, malos compañeros de viaje. La insatisfacción significa, son como 3 palabras latinas: insatisfacción, no tener nunca bastante. Y si algo le pasa al yo, es que nunca tiene bastante. Por eso va por la vida en clave de voracidad, devorando todo para sentirse satisfecho, pero eso no lo consigue porque es vacío, con lo cual cada vez está más insaciable. El yo, dicho de otro modo, lo que percibimos en el estado mental, no tiene sustancialidad por sí mismo, como decía, solo es vacío, solo es un relato mental, ¿no? Y solo cobra vida cuando nos identificamos con ese mismo relato. Mientras tú te identificas con lo que tu mente te dice acerca de ti, crees que eres el yo, pero prueba por un ratito a cesar esa identificación. Y que en cuanto cesa la identificación con lo que tu mente te dice, te preguntas, ¿dónde está el yo? No existe. Era solo creado por la mente. Dicho de una forma un poco más contundente. El yo es un objeto, lo que llamamos yo, es un objeto creado por la mente, alimentado por el pensamiento y sostenido por la memoria. Por eso cuando no hay algo de esto, el yo se ha diluido. Sigue estando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro organismo, nuestro psiquismo, todo eso sigue estando, pero no existe el yo como identidad con la que, o en la que nos sentimos reconocidos, identificados. No. Por ejemplo, cuando no hay memoria, una persona que padece Alzheimer es plenitud de consciencia o plenitud de presencia como somos cualquiera, pero sin embargo no tiene consciencia de yo. Y hay un relato que me encanta comentar cuando llego a este punto, que es de un psiquiatra y un famoso neurocientífico americano, Daniel Siegel, que tiene libros sumamente interesantes. Yo, de la gente que he leído, es de las mentes más lúcidas que conozco, junto con Mónica, que es otra de las mentes lúcidas a la que conozco, reconozco, aprecio y que espero disfrutar con vosotros y vosotras hoy también. Siegel, aparte de ser un gran científico, neurocientífico, es muy aficionado a los caballos. Y en una ocasión fue a dar un máster y le prestaron un caballo para que se divirtiera un rato. Y lo que ocurrió fue que se cayó del caballo. No quiero decir nunca mala suerte, quién sabe si es mala suerte o buena suerte. Con la suerte, ni mala ni buena, de que su pie quedó en el estribo sin poder soltarse, y entonces el caballo lo arrastró durante metros en una zona pedregosa, golpeándose la cabeza contra las piedras. A resultas de aquel episodio, dice él que durante 24 horas carecí de identidad, es decir, le afectó a algún lugar del cerebro donde perdió la consciencia de ser él. Sin embargo, curiosamente, no entró en un estado de inconsciencia, sino que siempre siguió consciente. Imaginaos, si no habéis tenido experiencia nunca de esto, ni siquiera aproximada, lo que debe ser tener consciencia y no tener consciencia de yo. Y entonces él dice, yo me pregunté, después, si hay una consciencia plena y no hay consciencia de ello, ¿eso del yo qué es? Y concluye él, me di cuenta de que el yo es una mera construcción mental. Y entonces alguien le pregunta, ¿y cuando no tenías consciencia de ese yo individual, qué es lo que había ahí? ¿Tú qué es lo que vivías?
Y él contesta, había un puro estar ahí. ¿Qué es un puro estar ahí? Pura presencia, puro estado de presencia, que es lo que somos. Es lo que somos cuando salimos del estado hipnótico. Y luego cuenta alguna anécdota. Dice, todo me sabía nuevo, porque claro, como no hay memoria, no hay una mente que recuerda. Dice, me encantan los aguacates, cada aguacate era único para mí, cada aguacate era nuevo. Tiene un libro, tiene muchos libros interesantes, habla uno sobre el cerebro del niño, otro sobre el cerebro del adolescente, pero tiene un libro, el último que ha publicado, que me parece una joya, que se titula Viaje al centro de la mente. Me parece una joya por muchos motivos, pero entre otros porque rompe muchos estereotipos y muchos prejuicios de algunos neurocientíficos, a mi modo de ver, totalmente reduccionistas porque reducen todo a una actividad neuronal, a conexiones neuronales y nada más, ¿no? Y este da una visión sumamente amplia. Pues bien, lo que sabemos es que esto que llamamos yo se diluye gracias a la observación, aquello que los sabios han llamado el conocimiento silencioso, que es cuando la mente se acalla. Y ya que he hablado de la neurociencia, a mí me parece que no es exagerado decir que para la neurociencia no existe un yo aislado, eso que habitualmente nombramos como yo, que sería un puesto de control del cerebro que rige o que lleva las riendas, ¿no? No. Lo que hay, dicen ellos, es, Siegel también lo afirma, un flujo de consciencia, es como consciencia, dinámico y cambiante. Lo que llamamos, por tanto, persona, que sería una constricción de la consciencia, un momento concreto, temporal, transitorio, de eso que es inefable, que es innombrable, aunque haya palabras como presencia, consciencia, que evoquen un poquito de qué estamos hablando. Pero es claro que lo que somos no lo podemos nombrar con propiedad. Y la personita con la que nuestra mente nos identifica no es nada más que eso, un momento de esa realidad, ¿no? Un eslabón dentro del proceso evolutivo de eso que somos. Más aún, si en nosotros únicamente hubiera pensamientos, ni siquiera nos daríamos cuenta de que estábamos pensando. Y esto ya nos introduce en algo muy interesante en lo que luego me detendré. ¿Por qué? Porque los pensamientos producidos por la mente están ahí, pero repito, si solo hubiera pensamientos, ¿cómo sabría yo que estoy pensando? ¿Por qué sé que pienso? Porque en mí hay algo que se da cuenta de que estoy pensando. Es decir, en mí hay algo consciente. Esto es la clave para comprender el paso de un estado de conciencia a otro. Pero sin duda nos vamos a topar todo el rato con el fenómeno este que llamamos de la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva llaman algunos psiquiatras y neurocientíficos a un fenómeno cerebral muy estudiado, ¿no? Según el cual, cada vez que llega a nuestra mente una idea que choca con alguna creencia que tenemos muy arraigada y en la que solemos sostenernos, nuestro cerebro se pone en marcha, segrega incluso alguna hormona que produce tal malestar y tal carga de angustia que de entrada rechazamos la idea nueva que amenaza nuestras ideas anteriores. A mí me resulta práctico tener en cuenta este principio llamado de la disonancia cognitiva para no extrañarme cuando rechazo algo nuevo que llega hasta mí, porque me pone en guardia y me dice, no será mi mono, la disonancia cognitiva, la que se está rebelando contra algo. Y si yo analizo mi historia, esto me ha pasado muchas veces. Os cuento una confesión. Apenas publicó Billy Gies el libro La ola es el mar, de los años 80, a principio, yo creo, o antes. Lo leí, cayó en mis manos. Antes de llegar a mitad del libro, ya lo había tirado y dije, pero qué tontería se puede llegar a decir. ¿Quién había hablado ese día en mi cabeza? Este mono, la disonancia cognitiva. Lo que Billy Gies decía allí chirriaba tanto con mis creencias por las que yo me había jugado mi vida, que decía, no puede ser. Entonces me creaba tal malestar lo que estaba leyendo que lo que se produjo fue la disonancia cognitiva. ¿Quién iba a decir que luego, pasado el tiempo, diría, este Billy Gies se queda corto? Ironías del mono que tenemos ahí en la cabecita. Un pasito más, el estado de presencia.
Habíamos hablado del estado mental. El estado de presencia, por definición, es un estado que va más allá del yo y que trasciende la mente. Pero repito, no porque tengamos nada contra la mente, sino porque no nos reducimos a ella, caemos en la cuenta de que somos más que ella. Y aquí se produce un salto cualitativo. El salto cualitativo del yo que pensábamos ser a la presencia que realmente somos. Perdón. Y aquí nos encontramos con una clave decisiva que constituye uno de los postulados básicos, como conocéis, de la psicología transpersonal. No somos nada de lo que podamos observar, somos eso que observa. Todo lo observado es un objeto, un contenido de nuestro campo de consciencia. Pero la consciencia que tenemos de nosotros mismos no es de ser un objeto observable. Soy eso, el sujeto, eso que observa. Y eso que somos, la mente no puede saberlo, no puede acceder a él, porque la mente únicamente, como decía antes, puede acceder a los objetos. Sin embargo, aunque la mente no pueda acceder a eso que somos, no puede acompañarnos hasta ahí, sí que hay preguntas que nos pueden ayudar a desnudar el engaño mental. Y os quería compartir únicamente tres. La primera sería esta. Tú piensas, pongamos, que eres el yo. La pregunta sería esta. ¿Quién o qué percibe ese yo? ¿Quién o qué percibe en ti lo que tú percibes? Pregúntate. Yo creo que soy el yo, lo he dado por supuesto toda mi vida, pero de pronto me doy cuenta que hay algo que observa el yo. ¿Qué es eso que observa el yo? Una segunda pregunta. ¿Qué tienen en común un árbol, un perro y un bebé? Algo en común tienen. ¿Qué tienen en común? Seres aparentemente tan diferentes. Y una tercera pregunta todavía. Cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? Aunque sea una fracción de segundo, pero en una fracción de segundo no pones pensamiento alguno. Cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? La respuesta a estas tres preguntas y otras tantas más que podíamos hacer siempre es la misma, y a mi modo de ver nos encamina en la dirección adecuada. La respuesta solo es esta. Eso es presencia consciente. O si queréis una expresión más simple, eso es algo que se da cuenta. Siempre hay algo que se da cuenta. Lo que percibe el yo con el que me identifico es presencia consciente, ecuánime, permanente y estable. Lo que tiene en común un árbol, un perro y un bebé es presencia consciente. La presencia que se expresa en forma de árbol, y tú la ves sin ningún obstáculo cómo se despliega. La presencia que se expresa en un cachorrito, de un perro o un gato, es pura presencia expresándose. La presencia que se expresa en un bebé hasta que no hay sufrimiento emocional, es pura presencia desplegándose. Es un encanto contemplarlo. Y lo que se expresa en nosotros es pura presencia también. También nos alcanza a nosotros eso, ¿no? Y lo que queda cuando no ponemos pensamiento es pura presencia. Como en el caso de Siegel con su accidente en el caballo, ¿no? Queda algo que se da cuenta. A mí esta expresión última me gusta mucho, me parece pedagógica también. En cada uno y cada una de nosotros, anterior a cualquier otra cosa, hay algo que se da cuenta. Anterior a tus pensamientos, a tus ideas, a tus imágenes, a tus razonamientos, anterior a cualquier cosa, en ti lo que hay que es algo que se da cuenta. Me encanta decir algo, no alguien, también que sea neutro, algo que se da cuenta. Ese algo que se da cuenta es lo que nos hace decir que somos conscientes, autoconscientes. Y ese algo que se da cuenta es el que nos conduce al reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Ahora bien, la pregunta aquí es evidente. Si somos presencia consciente, ¿por qué vivimos ignorándolo? ¿Y por qué psicológicamente nos desconectamos de ella? Ontológicamente no podemos nunca, porque es lo que somos, pero psicológicamente sí podemos vivirnos. ¿A qué se debe que estemos en esa ignorancia? Pues es consecuencia, una vez más, no puede ser otro motivo, de la identificación con la propia mente. ¿Qué hace la mente? Una cosa muy simple, nos objetiva, porque pensar es lo mismo que objetivar. Pensar es convertir todo en un objeto, independientemente de lo que sea ese todo. Y al objetivarnos, terminamos creyendo que somos el yo.
A partir de ahí empezamos a juzgar como ilusión lo que es real y como real lo que es ilusorio. Es decir, ya estamos hipnotizados. La hipnosis es esta, es tomar como real solo lo que solo era una ilusión y a la inversa. Para sortear esta trampa, aparte de las preguntas que acabo de decir, es imprescindible advertir la diferencia que hay entre mente y consciencia. Solo cuando advertimos la diferencia entre mente y consciencia podemos abrirnos a advertir la diferencia entre personalidad e identidad. Hasta que eso no ocurre, confundimos, creemos que nuestra identidad es nuestra personalidad, que somos el yo que la mente dice y que ese yo no solo sería nuestro centro psíquico, ¿no? Un centro operativo, etcétera, sino que sería nuestra identidad. No. De nuevo la paradoja. Somos seres paradójicos porque somos una identidad experimentándose en una personalidad concreta. ¿Qué claves nos pueden ayudar, pues, para vivir en estado de presencia? En este estado de plenitud al que hacía alusión Julia antes en la presentación. Evidentemente, no el pensamiento. Mientras tú te sigas pensando, te verás como un objeto, porque es fruto del pensamiento, porque la mente es objetivar todo, ¿no? Sin embargo, eso que es fruto del pensamiento solo es una creencia, es una construcción mental. La mente está haciendo construcciones y una construcción de ellas, la primera de todas, si queréis, es la construcción de tu propio yo. Tú te piensas, te ves como un yo. Pero ¿os habéis preguntado qué ocurre cuando en lugar de pensaros os atendéis? Si tú en lugar de pensarte, la actividad mental, acallas la mente y te atiendes, la percepción que brota de la atención no tiene nada que ver con el resultado del pensamiento, porque cuando te atiendes, lo que se percibe, aquí nos faltan ya las palabras, es un silencio enorme, lo que se percibe es un puro estar ahí, un puro estado de presencia. Lo que somos está claro que no puede ser, decía antes, un objeto de consciencia, un contenido. Somos la presencia consciente en la que todos los contenidos aparecen. Por eso, si te ayuda también como clave pedagógica, pregúntate, ¿qué soy yo? Y yo cuando me hago esta pregunta, ¿qué soy yo?, me doy cuenta de que ocurre un desplazamiento. El interés ya no está puesto en yo, sino en qué. Y esto me parece muy clarificador. ¿Qué soy yo? Cuando estoy en la mente, lo importante es el yo, etiquetarlo, definirlo, ponerle añadidos, enriquecerlo. Yo. Pero cuando hago la pregunta esta otra, ¿qué soy yo?, el yo queda como en penumbra, en un segundo plano, y lo decisivo está en el qué. Dicho todavía de otro modo, pregúntate qué soy yo y mantén la pregunta abierta, descartando cualquier cosa que tu mente te diga. ¿Qué soy yo? Vienen respuestas mentales, déjalas caer. Y cuando dejas caer todo lo que tu mente te dice, observa qué queda. ¿Qué queda cuando tu mente no añade nada? ¿Qué queda que es previo a cualquier construcción mental? ¿Qué queda? No puede ser otra cosa, pura presencia consciente. Todo esto implica que empezamos a comprender quiénes somos y, por tanto, comenzamos a estar presentes en la medida en que nos situamos detrás del pensamiento, como un pasito por detrás. Esto se puede formular con una expresión que a mí personalmente me encanta. Caer en la cuenta de que no soy la mente que habla, sino la presencia consciente que la escucha hablar. Tenemos una práctica meditativa que solemos hacer con frecuencia, que llamamos la rueda de la consciencia, que se asienta en este principio, ¿no? Yo percibo mi mente que habla, y a veces tanto, una mente tan parlanchina, pero percibo que en mí hay otro lugar que observa esa mente que habla. El reconocimiento experiencial de ese doble lugar me parece que marca un punto de inflexión en aquello que hemos llamado, entre comillas, camino de sabiduría o camino espiritual. Reconocer experiencialmente en cada uno, en cada una, dos lugares. Uno es el lugar del yo que piensa, el lugar de la mente. Ese lugar lo tenemos chupado. Ahí tenemos todos matrícula, porque venimos de estar ahí entrenándonos toda nuestra existencia.
Pero necesitamos reconocer un segundo lugar, o segunda instancia. Ese segundo lugar es el observador. En psicología transpersonal se llama el testigo. En mí hay algo que observa a la mente que piensa. ¿Qué es eso que observa? ¿Qué es eso? Pues de nuevo, nos faltan las palabras. Digo, en psicología transpersonal se le nombra testigo, tomándolo de la sabiduría hindú, ¿no? Se le puede llamar también, entre otras, presencia consciente. Hay algo, se le puede llamar, por usar la expresión que he nombrado antes, eso que se da cuenta. En mí hay algo que se da cuenta de que la mente está hablando. Dicho con una metáfora. Últimamente las metáforas me encantan y trato de responder a esa pregunta ¿qué soy yo? A través de ellas. La metáfora de un desfile en una pasarela. Si aplicamos con esta metáfora la pregunta ¿qué soy yo? La respuesta es simple. Tú eres eso que nunca podrás ver desfilar. Todo lo que veas desfilar no eres tú. Yo puedo ver desfilar mi cuerpo, puedo ver desfilar mi mente, pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones, historias, psicobiografía. Todo eso lo puedo ver desfilar, como en una pasarela. Pero nada de eso soy yo, porque por definición yo estoy observando todo lo que desfila. Yo siempre estaré fuera de la pasarela, fuera del desfile. Soy eso que nunca podré ver en la pasarela. Por eso, claves pedagógicas, a mí esto me gusta de vez en cuando hacerlo. Yo te invitaría a tomar distancia de la mente en cualquier práctica, aunque sea una práctica de 2 minutos. Toma distancia de la mente. Si tuviéramos tiempo ahora y no corriera el reloj, la haríamos en grupo, pero bueno, queda ahí. Notarás que en cuanto tomas distancia de la mente se silencia. La mente se silencia. Y notas que en ese silencio de la mente emerge ante ti el estado de presencia, que te llevará quizá a decir, no sé qué soy, pero sé que soy. Nadie puede dudar qué es, a no ser que haya un problema cerebral o mental, ¿no? A lo mejor no sé qué soy todavía, pero me resulta evidente que soy. Esta certeza de ser es nuestra primera certeza, indudablemente, y se asienta justamente en aquello que somos, en la consciencia de ser. O si queréis, otra práctica en la misma línea pedagógica, como una práctica de observación y aceptación, o atención y aceptación. Toma distancia de la mente por un momentito y sitúate en eso que se da cuenta, el testigo que observa y no juzga. Observa simplemente lo que aparece ahí en el campo de consciencia, desde eso que se da cuenta, repito, Eso que se da cuenta no juzga, no etiqueta. Etiquetar es una tarea mental, es lo mismo que pensar. Observa lo que aparezca. No juzgues nada, únicamente atiende. ¿Os dais cuenta que estos son nombres diferentes para hablar de lo que es meditar, de lo que es la práctica meditativa, ¿no? Solo atiende. Y permite que todo surja. Permite. En el tiempo que estés, permite que surja. Al terminar, mira lo que ha ocurrido. Probablemente percibirás que estás situado o situada en otro lugar que no es la mente ni el yo. No es el lugar habitual. No es el estado mental, o por lo menos no estás encerrado en su jaula como en otros momentos has podido percibir. No. Una vez que has hecho eso, esto es un experimento de laboratorio, esto es un experimento científico. No es un dogma, no es una creencia, no es una idea, aunque evidentemente al decirlo yo sea una idea, una cosa verbalizada. Pero no es para que se crea en absoluto. No hay que creer en el camino espiritual absolutamente nada. Hay que experimentarlo. ¿Qué hace un científico cuando quiere convertir una hipótesis en una teoría? Va al laboratorio, repite el experimento muchas veces y si todas las veces da el mismo resultado dice, esto es así. Esto es un experimento científico. Muy simple. Repite todos estos pasos o similares y mira a ver qué efecto produce. Quizá llegues a la conclusión de que, si tuviera que resumir esto en un esquema, de estos también que me gustan a mí, yo diría la importancia de no confundir, solo hago que nombrarlo, consciencia con mente. Consciencia es lo que somos, mente es lo que tenemos. La mente es una herramienta funcional preciosa, pero no es nuestra identidad.
No confundir la realidad con la representación que nos hacemos de la realidad. Lo que nuestra mente ve no es la realidad. Lo que nuestra mente ve es la modulación que ella hace de lo real. Lo que nuestra mente ve no es la realidad, es lo que ella se representa como real. Distinguir eso es muy importante. Nos ahorraría muchas discusiones estériles y muchos enfados con la gente que piensa distinto. Y cesaría nuestra necesidad de tener razón. No confundir lo que soy con lo que pienso ser. De nuevo, identidad y personalidad. No confundir lo que soy con el relato mental que mi mente me cuenta acerca de mí, no de mí. En definitiva, no confundir la identidad, eso que soy, y que está siempre a salvo, con la personalidad en la que temporalmente me estoy experimentando. Cuando estamos en la primera parte de la columna de vuestra izquierda, estamos en estado de presencia. Cuando estamos en la segunda parte, estamos en el estado mental. El estado mental, el estado hipnótico, en el que nos creemos lo que nuestra mente nos dice. Y una preguntita, me la hago a mí mismo, me la hago con frecuencia y solo hago que compartirla. Yo de vez en cuando me pregunto muchas cosas porque estoy ya consciente de que las preguntas han sido factor de transformación muy importante en mi vida, ¿no? Recuerdo que una de las primeras preguntas que de joven me empezó a cambiar fue aquella de ¿y si las cosas no fueran como me las han contado? ¿Y si las cosas no fueran como las he creído siempre? Eso tiene una bomba, es una bomba. La otra pregunta que me hago ahora es ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? Por ejemplo, ¿estoy en conexión con lo que estoy sintiendo en este momento? Yo estoy hablando y con un puntito de nerviosismo porque esto se impone un poco, pero sigo estando consciente de lo que siento en este momento. Estando escuchando es igual, ¿no? O me pregunto, ¿yo soy feliz de fondo en este instante? Fijaos que no digo si no tengo ningún dolor, ningún malestar, ningún movimiento emocional. Sí, me duele la columna, me duele la espalda, hay nerviosismo por aquí, cosas no agradables. Pero de fondo, ¿yo soy feliz de fondo? Más, veo detrás de todas las formas, sean personales o impersonales, la plenitud radiante de lo que somos. Pero cuando os veo a vosotras, a vosotros, a quienes conozco y a quienes no, ¿solo veo formas o veo la plenitud expresándose en formas irrepetibles, únicas y preciosas? ¿Qué veo? Pero con lo que no son personitas igual. Yo veo más allá de las formas la plenitud que se expresa en ellas. En mi caso personal, cuando la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, lo que me está diciendo es que estoy hipnotizado por la mente. Porque no estoy viendo la realidad como es, no me estoy viendo a mí mismo en lo que soy, sino que estoy viendo la realidad y a mí mismo a través del filtro de la mente. Estoy viendo lo que la mente me dice acerca de la realidad. En síntesis, vamos a ir acabando. La pregunta decisiva sigue siendo siempre esta: ¿qué soy yo? Decía antes que esta pregunta constituye el núcleo de lo que hemos llamado camino espiritual o camino de sabiduría. Y yo personalmente quedo sorprendido de lo que me ha costado llegar a la respuesta adecuada a esta pregunta. Y entonces me decía, ¿cómo no lo he visto antes? Porque para mí ahora es evidente que esta pregunta solo tiene una respuesta, una única respuesta. ¿Qué soy yo? Yo soy eso que se da cuenta de la experiencia, eso que es consciente, eso que se entera, eso que observa, eso que se da cuenta. Eso soy. Y he llegado a casa, mejor dicho, y he descubierto que siempre he estado en casa y he descubierto lo que soy. Pero volvemos otra vez a la sutileza de la mente. Y esta mente tan sutil, lo cual es bueno para algunas cosas, encierra enseguida, nos encierra en una trampa. Entonces la mente toma nota y dice, o sea que tú eres eso que es consciente. Entonces toma el relevo la mente y piensa, nos hace creer que eso que es consciente es alguien. Y entonces la mente te dice, claro, tú eres eso que está detrás de los ojos y ve, eres eso que está detrás de las orejas y oye, eres eso que vive en tu cerebro y piensa. En definitiva, eres un yo que ve, un yo que oye y un yo que piensa. Y la mente ya nos ha reducido de nuevo al yo
ya nos ha vuelto a hipnotizar a partir incluso de la comprensión de lo que somos. Tomando distancia de nuevo, podemos salir de esa trampa mental y caer en la cuenta de lo que decía antes, que anterior a cualquier pensamiento, idea, imagen, siempre hay en ti y en mí algo que se da cuenta. Eso que se da cuenta. No quieras pensarlo, no quieras atraparlo, no quieras aferrarte. Hace poco un amigo mío de Barcelona, que viene a bastantes encuentros, es un hombre encantador y que no repara en medios dentro de lo que es su trabajo, lo que él considera su trabajo espiritual, me escribió un correo. Dice: Enrique, estoy con esto de que trabajamos en el último encuentro, eso que se da cuenta en mí, yo lo voy captando. Dice: pero quiero que me expliques cómo haces tú en la práctica para poder atrapar eso y que no se te escape más. Digo: querido amigo, digo, me parece que el camino es a la inversa. Digo, yo lo que hago es abrirme. En cuanto va callando la mente, no se pone el pensamiento, aparece eso que se da cuenta. Luego lo diré un poquito más despacio, más pedagógico. Y dejo que eso ocupe todo. Mejor dicho, ello va ocupando todo. Y me contesta: sí, hasta ahí llego, sí, a lo pillo. Pero ¿cómo hago yo para estar todo el rato ahí? Y entonces le contesto yo: ¿te acuerdas de aquellos versos de San Juan de la Cruz que decía: para llegar a tener todo no quieras tener algo en nada? Aquellos versos preciosos, ¿no? Son más largos. Digo, aquí también la clave no está en atrapar, sino en soltar. Soltar. Meditar no es aprender a atrapar. Eso sería cosa del ego, la apropiación mental. Es soltar todo. Y justamente cuando sueltas todo, lo único que queda es eso que se da cuenta. Y eso que se da cuenta, eso es lo que somos. Entonces, meditar, ¿qué es? Reconocer y entregarte a eso que eres, sin más. A partir de ahí todo cambia. A partir de ahí, por ejemplo, vemos que lo que llamamos nacer y morir no son nada más que formas que la vida adopta. Pero la vida no tiene opuesto, la vida es una realidad no dual y la realidad con mayúscula siempre es no dual. Lo opuesto a morir es nacer. Evidentemente, a la vista y a nuestra sensibilidad quizá nos gusta más la plantita esta que empieza a nacer ahí, que ese tronco viejo que pertenece a un pueblo del norte de Navarra, Arantza, donde estuve hace poco y me llamó la atención ese tronco retorcido, viejo y a punto de quebrarse. Son vida las dos, son vida. Las formas pasan, las nuestras igual, pero la vida permanece en todo caso. Eso que se da cuenta, con el nombre que le damos, no puede ser nunca un objeto de la consciencia, por eso no puede ser atrapado, no es un objeto. Por eso no está localizado en el cuerpo y tampoco está atado a su destino. ¿Andamos bien de tiempo? Sí. Gracias. El mes de agosto fallecieron mis suegros con una diferencia de apenas 20 días. Entonces fue un regalo acompañarlos hasta el final y sobre todo el padre. Habíamos estado con Ana unos días fuera, estaban hospitalizados los dos, tuvimos la suerte en un hospital para paliativos, que nos dieran la misma habitación con dos camitas, estábamos los dos juntos. Claro, todavía viviendo juntos no me extrañó que quisieran morir juntos también, ¿no? Los dos tenían Alzheimer y el suegro sobre todo muy profundo desde hacía 15 años, ¿no? Y con el padre, volvíamos esa tarde de fuera y dice: Ana, vamos a pasar por el hospital, en plan. Y pasamos, de los 10 minutos, falleció. Era como que realmente había estado esperando a su hija, con la que estaba muy apegado y ella muy apegada a él, para fallecer. Y yo vi. Y la experiencia que yo viví cuando vi que asistí al fallecimiento de aquel hombre, primero fue una enorme gratitud por el descanso que percibí en él. Había muerto con una sensación de descanso, incluso hasta con un rostro apacible, después de 15 años de tanto sufrimiento. ¡Qué descanso! Pero luego inmediatamente fue el reconocimiento de que lo que él es, lo que él era, lo que él es, no estaba atado a ese cuerpo, no estaba atado al destino de ese cuerpo, ¿no? Entonces podía estar ahí y ahí estaba una forma que había hecho un recorrido histórico, pero nada más que eso. Al día siguiente, porque fue el caso de la madre, los dos habían donado su cerebro al hospital de la Universidad Pública de Navarra para investigación y los dos habían pedido ser incinerados. Entonces, a los poquitos días, cuando murió la madre,
fuimos a Tolosa, que es donde estaba el tanatorio, y no sé si sabéis, cuando se incinera una persona, después de todos los trámites y todo el velatorio, todo lo que se hace, la empresa, la funeraria, pregunta si alguien de la familia quiere despedirse del cadáver por última vez, ¿no? Pues antes de meterlo en el horno crematorio, pues te permite. Ningún hermano quiso, ningún hijo quiso, porque habían tenido una experiencia de un familiar reciente y ver no solo la rigidez del cadáver, sino que al sacarlo de la cámara frigorífica es puro hielo. Fue una experiencia tan dura, sentir tanta frialdad, que no quisieron, excepto Ana. Entonces Ana me dijo, dice, yo quiero ir un ratito, vamos, y fuimos los dos. Y entonces Ana, digo, estaba muy apegada a los dos, a ella también a la madre, estaba llorando constantemente. Y dentro del llanto, estaba tocándola, besándola, le dice, yo tengo la certeza de que tú no estás aquí, dice, pero necesito llorar porque yo también he amado este cuerpo. Esto es la sabiduría. Comprender lo que somos y comprender que estamos siempre a salvo, comprender que somos vida, vida que no pasa, no elimina afortunadamente nuestra realidad de seres sensibles, de seres sintientes. Y de nuevo la paradoja, donde tú puedes vivir la comprensión profunda de que esa persona está a salvo y siempre lo ha estado, solo está de una forma temporalmente, pero lo que esa persona es, y al mismo tiempo sentir la pérdida afectiva y tener que hacer un duelo, a veces doloroso, por esa misma pérdida. No está reñido. Otra vez la paradoja. Pero eso que se da cuenta, digo, no está atado al cuerpo. Eso que se da cuenta es consciencia, no local, atemporal y aespacial. Esto me encanta porque de paso nos hace poner en convergencia con los grandes descubrimientos de la física moderna, de la física cuántica. Sabéis que uno de los principios básicos es el principio de la no localidad cuántica. ¿Dónde está la realidad? Hasta que tú no la observas. En todas partes. Más allá del tiempo, más allá del espacio. En definitiva, eso que se da cuenta, algunas tradiciones, entre ellas la judía, la han llamado yo soy. Sabéis que en hebreo yo soy se dice Yahvé, Yahvé. Y sabéis que en el Evangelio, la tradición judío-cristiana, en el Evangelio de Juan, del que estoy feliz preparando un comentario que estoy terminando ya prácticamente, párrafo a párrafo, y estoy descubriendo una enorme sabiduría que contiene ese Evangelio, que no sé cómo se coló en el canon de los libros sagrados, porque es bastante, no iba a decir herético, pero casi, ¿no? En ese Evangelio Jesús dice 7 veces, hablando de sí mismo, yo soy. Cualquier añadido que ponemos a yo soy ya es un límite, es un contenido, ya es un engaño mental. Yo soy no tiene añadidos, yo soy, o simplemente soy, ¿no? Por eso que se da cuenta, o la consciencia, es como la luz. No la vemos, pero gracias a ella vemos todo. Aquí la luz no la vemos, lo que vemos son lámparas y focos y lo que fuere, pero la luz no se ve, pero gracias a ella vemos todo. Cuando hablamos de eso que se da cuenta, una metáfora me parece no muy inadecuada, es la luz. Eso que se da cuenta es una luz que ilumina todo, pero como te decía mi amigo de Barcelona, no la puedes atrapar, no la puedes aferrar, ni siquiera la puedes ver. Ella es la que te permite ver, y ella eres tú. Eso es lo que somos. El corazón de la práctica meditativa, ¿en qué consiste, por tanto, tal como yo lo veo, lo vivo, lo quiero vivir? Es abrirnos a conectar con eso que somos. Llamémoslo presencia consciente, espaciosidad vacía, eso que se da cuenta, incluso vida, que requiere ir acallando la mente. Y una vez que conectas con eso que somos, para mí los verbos que se conjugan y que luego se van haciendo ya como habituales son entregarme a ello, soltar, abandonarme hasta morir al yo. Morir al yo en la línea que dice la sabiduría sufí, ¿no? Morir antes de morir, morir antes de morir. Morir al yo porque dejas ya, cesa la identificación con él. Luego queda toda la inercia que vuelve, todo lo que te sigue atrapando y aferrando. Pero ahí hay un camino, ahí hay un proceso. En definitiva, somos presencia, o quietud, o consciencia, que observa cualquier oleaje que se puede despertar dentro o fuera de nosotros. Es
curioso, eso que somos no tiene nombre adecuado porque es inefable. Es el no nombre. Pero sin embargo se puede utilizar 1000 nombres que apunten a ello. Lo digo porque otro nombre que personalmente me gusta es el nombre de quietud. Esa quietud que no está reñida con el oleaje, igual que en el océano. El océano puede tener mucho oleaje superficial, pero el fondo del océano siempre es quietud. Quietud. Por eso, el estado de presencia disipa la confusión y libera del sufrimiento. Y, entre tanto, que no vivamos ahí, no hay salida, aunque haya mucho trabajo psicológico. El trabajo psicológico solo, como recordaba Julia, no es capaz de llevarnos, entre comillas, a casa. No es capaz de hacernos vivir en casa. Se requiere todo este trabajo, ¿no? O sea, todo este trabajo, como lo queréis llamar. Se requiere acceder a la comprensión de lo que somos si queremos liberarnos de la confusión mental y del sufrimiento inútil. Y ya para concluir, el camino espiritual, otra vez la paradoja, es un camino de vuelta a casa. Pero recordad, es un camino sin camino. Seguro que Mónica lo recuerda luego. Es un camino sin camino, porque ya estamos en casa. Pero otra cosa es, digo, como desde la mente, desde este otro nivel lo vemos. Y yo tengo para mí, ayer preguntaba, creo que era Manel en la cena anoche, si percibíamos que había como un emerger, ¿no?, de interés por todas estas cuestiones. Para mí, decíamos, es totalmente evidente, ¿no? Totalmente evidente. Hasta el punto de que yo creo que una de las metáforas más adecuadas para definir nuestro momento espiritual sería esta, la metáfora del regreso a casa. Hay un movimiento que no solo responde a una necesidad porque me siento mal, me siento vacío, me siento no sé qué, no. Viene de más profundo. Todo eso puede estar, pero hay más. No solo es porque quiera sentirme mejor, estar bien, no. Hay como un anhelo más hondo que me está diciendo, ven a casa, vuelve a casa. Muchas tradiciones espirituales han utilizado esta metáfora. Jesús de Nazaret en la parábola del hijo pródigo dijo que vuelve a casa, ¿no? Una que me encontré yo no hace mucho, que es un texto apócrifo descubierto a finales del siglo XIX, habla del regreso a casa, ¿no? De alguien que se había perdido en Egipto, ¿no? Vuelve a casa. La expresión vuelve a casa yo creo que es la voz de la presencia que somos que nos está llamando. Es un anhelo profundo, ¿no? Esa presencia, nuestra casa, es el suelo que nos sostiene. Esto es un guiño al Foro de Espiritualidad de Zaragoza de Alecella. Como sabéis, el foro de este último año, el título que le pusimos fue este, la presencia es el suelo que nos sostiene. Es nuestra casa, ¿cómo no va a ser el suelo? ¿Cómo no va a ser el suelo? Y cuando lo experimentas te das cuenta. Aun en presencia de muertes de seres queridos o de tragedias fuertes. Pero no solo es el suelo que nos sostiene, la presencia es también el abrazo que da fuerza, color y sabor a toda nuestra existencia. Una existencia al margen de esta comprensión, ¿cómo podría sentir fuerza? ¿Qué sabor tendría? ¿Qué sabor tiene? La clave pedagógica, a mí me parece siempre esta. Retraducir todas las preguntas mentales a esta cuestión básica. ¿Qué soy yo? A mí cuando en algunos foros, o en este no porque sois gente inteligente, entonces no, pero en algunas charlas, en algunas conferencias, alguien hace preguntas que te das cuenta enseguida, son preguntas muy mentales, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay reencarnación, resurrección, no hay nada que...? Y preguntas no tan importantes, ¿no? Preguntas, pues tú las cosas son muy mentales, yo siempre suelo invitar, o interiormente yo me las traduzco, pregúntate, ¿qué soy yo? Y probablemente notes que cuando te preguntas quién soy yo, verás cómo el interés por el resto de las preguntas o se desvanece o se recoloca. La pregunta ¿qué soy yo? Recoloca todas las demás preguntas. Porque evidentemente todo depende de quién hace la pregunta. Quién hace o desde dónde la hace, ¿no? Y ya para terminar, otra paradoja en un guiño a mi querido amigo Fidel Delgado. En el prólogo que hizo al libro de las metáforas, que es un prólogo en modo de ver lleno de sabiduría, Fidel Delgado termina el prólogo con esta expresión: feliz
quien se sabe en casa y en camino a la vez. Me parece una paradoja preciosa. Por un lado, porque ya estamos en casa, feliz quien se sabe en casa. Pase lo que pase, esté uno como esté, ya estás en casa. Pero estar en casa no significa entrar en un camino de indolencia, de pasividad, de indiferencia, de pasotismo, porque eso sería una trampa en la que el ego se apropia la creencia de que estás en casa para decir, pues Santas Pascuas. Es una apropiación. Entonces, visto desde el otro nivel, en la paradoja que somos, sabemos que estamos en camino. Estoy en casa, pero en camino. ¿Y en camino de qué? Y aquí se une la paradoja. En camino de experimentar la casa que ya soy. Porque al final yo creo que nuestra personita consiste en eso, ¿no? Que mi personita se puede enterar, puede experimentar la casa que realmente somos. Si os interesa esto que he dicho, lo podéis ver escrito en el librito ese de Presencia y en otro, el último que acaba de salir, en forma de metáforas. Son 70 metáforas a través de las cuales trato de responder a la pregunta ¿qué soy yo? Todo en forma de metáforas. Y muchísimas gracias por vuestra amable atención. Gracias, muchas gracias. Tenemos unos minutos por si quieren hacerle alguna pregunta al público. Tiene usted la palabra. Buenos días. Enrique, muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Hay mucha sabiduría y diría que hay mucha presencia en todo lo que nos has dicho. Ha sido muy interesante lo de tu familia. Creo que era ya prisionero de un cuerpo que ya deseaba retirarse y regresar a su casa. Lo hizo y quedó complacido. Hemos estado hablando de qué soy. ¿Qué soy? Solamente me puede venir porque si dejo aparte el ego me puede dar infinidad de explicaciones, pero si me quedo un poco en silencio, un poco en beatitud, un poco conmigo mismo, posiblemente encuentre alguna salida. No la que quiere el ego, porque el ego me daría infinidad de respuestas, pero ninguna de ellas sería la verdad. Yo solamente me pregunto una cosa, realmente, ¿qué es lo que yo no soy? Eso es. Y al buscar en lo que yo no soy, tal vez vaya apartando y se vaya saliendo lo que yo soy. Solamente quería decir esto y muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tu nombre es? Octavio. Octavio. Recordaba tu cara, pero el nombre no. Gracias, Octavio. Diría Jesús de Nazaret, como sabio, no estás lejos del reino de Dios. Si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, creo que algo parecido a lo que tú nos has dicho contestó Nisargadatta, uno de los grandes sabios del siglo XX, si no me corriges, Mónica, a un muchacho joven que estaba en aquellos círculos de diálogo que se juntaban en su casa, y le preguntó eso, pero ¿cómo puedo llegar a saber quién soy? Y Nisargadatta le contestó, es suficiente con que sepas lo que no eres. Entonces, si vas respondiendo a lo que no soy, es camino. Gracias, Octavio. Gracias, Enrique. Me quedo con, cada vez que te escucho, aprendo cosas nuevas, ¿no? Y estoy contenta porque voy experimentando esto de la conciencia, ese espacio amplio, y hoy escuchándote me he quedado con esta frase que decías: veo detrás de todas las formas personales e impersonales la plenitud radiante de la totalidad que es. Y entonces digo, ¿qué es esto? ¿No? Como que saboreo esto interno, pero no sé esto de que se ve tanto fuera plenitud, totalidad. Esto que decías, la diferencia entre la realidad y la representación, ¿no? Digo, porque claro, luego miras fuera y fuera no es tan bonito. O a veces sí, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Esa es mi pregunta. Voy a decir, ¿por qué sabes que no es tan bonito? Pues por la noticia, por lo que nos llega. Te entiendo perfectamente.
Pero bonito, feo, bueno, malo siguen siendo etiquetas mentales, ¿no? Dicho sea, con todo respeto, con toda comprensión y con todo amor, dentro de esta paradoja, pero siguen siendo etiquetas mentales. Por ejemplo, antes de que apareciera la mente, había también seguramente cataclismos y formaciones de galaxias, ni te cuento, y había lobos que comían corderos. ¿Eso es bueno o malo? ¿Era bueno o malo? ¿Era bonito o feo? Simplemente era. Claro, nuestra mente, y con todo el guión que nuestra mente y nuestro ego tiene, querría quedarse con la mitad de la expresión de lo real, aquello que no le frustra, ¿no? Tú sabes que el guión de la mente y del mono que hemos visto ahí, de nuestro mono, es muy simple. El guión por el que se rige nuestra mente es: la realidad está ahí para responder a mis expectativas. Entonces, en cuanto algo no responde a mis expectativas, digo, esto malo, esto feo, esto no debe existir. ¿Qué sé yo? ¿no? Entonces, lo que sí sé es que no hay nada, absolutamente nada, tal como lo veo, que no sea expresión de la totalidad radiante de lo que es, de lo que somos. Y esto nos lleva, como decía antes, que también se lo puede apropiar el ego, ¿no? Sacar conclusiones, no sé cómo llamarlas, mentales. No lleva a la indolencia, a la pasividad, al descompromiso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Una de las experiencias, afortunadamente y agradecidamente, no la única, pero quizá la más reciente que he vivido en este campo y que me conmovió y que ha tenido que hacer un tiempo para que ahora la pueda compartir, y la puedo compartir porque veo tan claro que fue algo dado, me ocurrió no hace mucho en Granada. Estábamos en un encuentro de fin de semana y yo me alojaba en casa de un cura muy amigo que siempre quiere que vaya a su casa. Pero mi avión volvía al día siguiente, lunes, y ese día domingo él tenía compromisos, no nos podíamos ver hasta la noche, ¿verdad? Que cuando terminó el encuentro, a la tarde me dediqué a recorrer el centro de Granada. Nunca hubiera imaginado que había tantos mendigos, porque no ciudad como Madrid, pero en Granada me impresionó, ¿no? Hombres, mujeres, pequeños, mayores, con muchos con rasgos extranjeros, ¿no? Mendigos. Y de pronto algo se me regaló, que consistió en verme a mí en cada uno de aquellos mendigos. Espontáneamente, sin ningún propósito, sin ningún imperativo moral, sin que hiciera, espontáneamente saqué todo el dinero que llevaba, que no recuerdo bien lo que era, y lo di. Pero no por hacer una obra buena, sino porque es que fluía con tal naturalidad, era darme dinero a mí mismo. En ese sentido digo que no hay lugar para la indolencia, ¿no? Porque si no, leído desde la mente, tú dices, anda, si dices que bonito, feo, bueno, malo son etiquetas mentales, entonces no haces nada. No, lo vas a hacer desde otro lugar, a no ser que la mente nos siga jugando trampas. Pero el problema no es de lo que brota de lo real, sino de la interferencia de la mente que de nuevo se apropia algo, ¿no? Hola, gracias Enrique por tus palabras. Bueno, mi nombre es Tarek. Mi duda es que yo siempre tengo la sensación de que la consciencia siempre ha vivido también como una herramienta más, al igual que la mente. Una herramienta evidentemente mucho más maravillosa que la mente, porque es la que da la capacidad de la autoconsciencia. O sea, digamos que el ser no dual se hace consciente a través de mi consciencia, esa es mi apreciación. Entonces, la duda la tengo en si yo me identifico con la consciencia, con ese saber que soy. ¿Qué pasa cuando no sé qué soy? O sea, ¿qué pasa cuando me introduzco en el sueño profundo, por ejemplo? ¿O qué pasaba antes de que yo naciese, cuando no había autoconsciencia? Por eso mi sensación es, yo vivo la consciencia como la herramienta que me capacita en determinados momentos para ser consciente, para ser autoconsciente de esa realidad que me trasciende lo dual. Entonces, mi duda es, si elimino la mente, elimino el yo, pero me quedo en la consciencia, ¿esto no me está también autolimitando? Gracias. ¿Tu nombre es? Tarek.
Daniel. Taré, T-A-R-E, Taré. Ah, Taré. Encantado, Taré. Y encantado del nombre tan original. Taré. A ver, varias cosas. Como el lenguaje es tan pobre, porque es limitado, no puede ser de otro modo, y con frecuencia tan ambiguo, podemos utilizar la misma palabra con significados diferentes. Entonces no es raro, por ejemplo, ver que se utiliza la palabra consciencia como sinónimo de mente, ¿no? O incluso como una facultad de la mente, pero como sinónimo. Tampoco es extraño ver que se utiliza consciencia como autoconsciencia. Yo soy consciente de algo, etc. Yo haría dos cuestiones. Una, retraducir la pregunta sobre la consciencia, aquella que he dicho antes. ¿Qué soy yo? Y ver si no afloja el interés mental por la respuesta a la primera pregunta. ¿Quién se pregunta eso? ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Qué soy yo? Si yo soy una mente que tiene mucha curiosidad, pues es legítimo y hasta sano, ¿no? Hasta que yo no encuentre una respuesta mental que satisfaga mi mente, me voy a parar, ¿no? Pero si lo pregunto desde la comprensión de lo que soy, o aunque solo sea desde el vislumbre de lo que soy, ¿qué soy yo? La pregunta se reformula. Y finalmente, lo último que se me ocurre es que la consciencia de la que hablamos como nombre siempre inadecuado, igual que es inadecuado hablar de presencia consciente, eso que se da cuenta y todo lo demás. La consciencia que somos, como decía antes, hasta donde yo alcanzo a ver, es atemporal, aespacial, ilimitada, sin principio y sin final. ¿Qué ocurre? Que hay un olvido. Todo lo que digamos aquí son metáforas, ¿no? Un olvido de lo que somos. Que el tomar forma, la consciencia, en esta personita en la que nos estamos experimentando, es como que nos ha constreñido, decía antes, ¿no? Y entonces no tenemos idea de lo que es ser pura consciencia al margen de esta experiencia mental. Y hasta ahí veo, más de eso no sé. Todo lo demás te podré contestar si tomamos un café después de que me muera. Quedamos un día y hablamos un poquito de la consciencia más allá de esta forma concreta en la que nos experimentamos. No lo sé, pero te iba a decir más. No me inquieta, no me preocupa, porque lo que yo soy no tiene necesidad de respuesta a esa pregunta, ¿no? Y creo que no es un escape, no es un escapatorio. Y además sé que no lo sé, por lo cual no lo sé. Muy bien, muchas gracias a todos.